Hola, bienvenida. Te vengo traduleyendo pedacitos del primer sexo de Elizabeth Gould Davis y en el último video llegamos en esta primera parte que se llama El mundo ginocrático, el capítulo que se llama La mujer y el segundo sexo. Habíamos llegado hasta esta pregunta, ¿no? De en qué se basa esta suposición de que el cuerpo de la mujer fue hecho, digamos, para conveniencia o para propósitos que tengan que ver con el hombre, esta suposición que más o menos desde San Pablo hasta la semana que viene, ¿no? Pasando por Rousseau y, bueno, todos esos ilustrados con tan pocas luces que bueno, que a pesar de ser unas lucecitas bastante de porquería, han encandilado y siguen encandilando a veces algunas mujeres, ¿no? Para perseguir estas ideas de poco lustre, ¿no? Estas utopías tan imposibles como miserables, es decir, que marcan, ¿no? Como el contexto, como diría la Daily, el contexto de los espacios donde nos movemos las mujeres, ¿no? En este primer plano encandilante, pero poco luminoso de los padres. Em, entonces, después de esta pregunta, ¿de dónde saldrá esta idea? Elizabeth Gould Davis va a presentar, bueno, datos como más de la realidad, ¿no? Que dejan aún más en evidencia lo absurdo de este tipo de suposiciones y creencias que son fundantes, digamos, en montones de áreas diferentes, ¿no? La salud, la educación, ni que hablar la vida privada, la intimidad, el romance, el afecto, las relaciones, en fin. Em, Primer artículo del Manifiesto de Riolta, ¿no? La mujer no debe ser definida en relación con el hombre, no tiene nada que ver. No es tanto que es opuesto ni complemento, sino que es otra cosa, ¿no? La diferencia existe y es radical. Bueno, dice Gould Davis, los órganos reproductores de la mujer son mucho más antiguos que los del hombre y están mucho más evolucionados. En los mamíferos inferiores y en las mujeres, los ovarios, el útero, bueno, ya dice la vagina, eso que llaman vagina, ¿no? Son similares, lo cual indica que el aparato reproductor femenino fue de las primeras cosas perfeccionadas por la naturaleza. Por otro lado, los órganos reproductores masculinos, los testículos y el pene, varían tanto entre especies y a lo largo de la evolución, como la forma del pie, por ejemplo, ¿no? De pezuña a pata. Aparentemente, entonces, esto indicaría que el pene masculino evoluciona, ha ido evolucionando para adaptarse a eso que han llamado vagina los hombres, esa invención del hombre, digamos, la entrada del útero o, ¿no? De los órganos reproductores o como lo que sea que sí exista, ¿no? La vagina es una idea en realidad, no una realidad. Em, un concepto, una vaina donde se guarda una espada. Si no hay una mentalidad de espada, no hay vaina y no hay vagina. Es la entrada, ¿no? Al útero. Entonces decía, esto muestra, ¿no? Que es el pene quien evoluciona para adaptarse y no al revés, ¿no? La prueba de que el pene es un desarrollo mucho más tardío que la vulva femenina se encuentra en la evidencia de que el macho mismo es una mutación tardía de una criatura femenina original, porque el hombre, dice Gould Davis, no es más que una hembra imperfecta. Los genetistas y fisiólogos nos dicen que el cromosoma, eso que llaman Y, que es un puntito, el cromosoma puntito que produce los machos, es un cromosoma X, el femenino, deformado, roto, que le faltan partes. Todas las mujeres tenemos dos cromosomas Y, mientras que el macho tiene una X de su madre y una puntito Y de su padre. Parece muy lógico que este cromosoma Y pequeño y retorcido sea un error genético, un accidente de la naturaleza, y que originalmente había un solo sexo, el femenino. La reproducción asexual por parte de las hembras, partenogénesis, no solo es posible, dice Gould Davis, sino que todavía ocurre por aquí y por allá en el mundo moderno. Quizás una supervivencia atávica de lo que antes fuera el único medio de reproducción en un mundo enteramente femenino. Desde el descubrimiento de la prueba de partenogénesis por parte de Jacques Loeb en 1911, a ver, se ha sabido que el macho no es necesario para la reproducción y que un simple agente físico-químico en la hembra es suficiente para producirla.
Susan Michaelmore describe a un pájaro cuya hembra posee un ovario y un testículo, cualquiera de los cuales puede activarse bajo diversas circunstancias. Este fenómeno apunta a la constitución original del ser humano, ese hombre-mujer en cuerpo femenino que decía que en las entregas anteriores, ¿no? Que hasta los griegos lo sabían. Cuando la mitad de este ser se separa, aparecen los dos sexos. La catástrofe que causó la mutación masculina y la ruptura o mutilación del cromosoma X que da lugar a esta Y deformada, quizás esté simbolizada en la memoria de Platón sobre la separación de los sexos, esto que decíamos. Los primeros machos fueron mutantes, fenómenos producidos por algún daño en los genes, causado quizás por una enfermedad o un bombardeo de radiación solar. La masculinidad sigue siendo un rasgo genético recesivo, como el daltonismo y la hemofilia, con los que está ligada, ¿no? Relacionada. El cromosoma puntito, cromosoma Y, no solo tiene un efecto negativo en la herencia de los hombres, sino que ahora se ha descubierto que el cromosoma X adicional en las mujeres explica no solo que las niñas estén más libres de defectos de nacimiento y enfermedades congénitas, un hecho que se conoce desde hace mucho tiempo, sino también la estructura fisiológica superior y la inteligencia superior de las mujeres sobre los hombres. Las mujeres son la raza en sí, el fuerte sexo primario, y el hombre una idea biológica de último momento, como escribió un científico predecesor de Ashley Montagu en el siglo XIX. Graves dice en el 55, en tiempos prehistóricos el hombre era el sexo despreciado. Investigaciones arqueológicas posteriores han revelado hasta dónde el hombre era dependiente, digamos, a las mujeres y desempeñaban un rol secundario en el periodo inmediatamente anterior a lo que llaman la era histórica. El hombre era el sexo más débil. Se podía confiar en los hombres para cazar, pescar, cuidar algún rebaño, recolectar ciertas cosechas, siempre y cuando no transgredieran la ley matriarcal o interfirieran con el gobierno, la administración. Em, Acá cita a este, bueno, Bachofen, que lo aman. Dice, los nombres mismos de los hombres reflejan el desprecio inspirado por sus costumbres de arrasar. La ignominia implícita en todos sus nombres, este desprecio, marca el contraste entre la mujer dominante y el hombre servil. Los nombres típicos dados a los hombres primitivos, según cita este caballero, reflejan el desprecio que se sentía por el sexo masculino. Sintian, que significa ladrón, o Solae, que significa mal olor, Soloeis, que significa sucio. ¿Qué nombres? Dice Will Davis, Cintian, Osolae, Soloeis, ladrón, apestoso y mugre, el Pablo, Pedro y Juan de antaño. Los extraños ritos iniciáticos y costumbres sexuales entre los pueblos primitivos que tanto asombraron a los exploradores europeos de los siglos XVI al XIX confirman la tradición mundial de la inferioridad original y natural de los hombres. Por ejemplo, en todos los ritos iniciáticos masculinos de la pubertad, pasados y presentes, los rituales, donde los hay, los rituales consisten enteramente en que los hombres fingen ser mujeres, como si los hombres pudieran convertirse en hombres solo al asumir las funciones que las mujeres realizan de forma natural, como escribe Margaret Mead. Estos ritos incluyen mutilación del pene, castración, simulacros de parto, de menstruación y la costumbre de cortar el órgano masculino para que se parezca a una vulva. Son casi universales y se remontan a la más remota antigüedad. Que el corte de pene masculino es un intento manifiesto de emular a las mujeres está atestiguado por el hecho de que en Australia el nombre del corte de pene deriva de la palabra que usan para vulva y quienes se han sometido a esa operación se conocen como poseedores de vulva.
¡Ey, bulboportantes! Mirá, before it was cool. Bueno, entonces, en Journals of Expedition and Discovery into Central Australia, bueno, esto, ¿no? Un relato sobre expediciones y descubrimientos en Australia Central. Un misionero describe este proceso que se llama mica, este corte en el pene de la siguiente forma. Se hace una hendidura de la uretra desde el vértice del pene hasta el escroto con un trozo de cuarzo afilado. No he podido averiguar el motivo de esta extraña mutilación. Cuando se les pregunta, responden, así es como lo hacían nuestros antepasados y tenemos que hacer lo mismo. En la misma publicación, un tal Monsieur Gazon describe la misma operación realizada en una tribu de Australia. Se realiza colocando el pene del joven sobre un trozo de corteza de árbol, luego de lo cual el pene se corta con un trozo de piedra y luego se aplica a la herida otro trozo de corteza para evitar que se cierre. Parecido, ¿no? O sea, han perfeccionado un poquito la técnica, pero no suena antiguo y remoto, ¿no? Si hubiera visto la Star Wars, Elizabeth Gould Davis. Bueno, en fin. Un viajero posterior en Australia informa que se hace una incisión desde el glande hasta el escroto por medio de un trozo de piedra afilada y luego se aplica un trozo de corteza para evitar que los bordes cortados se cierren. Los hombres que se someten a esta operación deben orinar sentados, levantan el pene y orinan como lo hacen nuestras mujeres. La operación aparentemente no tiene ningún efecto sobre la potencia o fertilidad del hombre porque en la erección el miembro que ha sido operado se vuelve muy ancho y plano. Theodore Reich informa que la iniciación de los varones en la pubertad buscaba significar su renacimiento como hijos del padre y no de la madre. Los hombres imitan a las mujeres y toda la ceremonia de iniciación da la impresión de que el padre realmente da a luz al niño. Cargan a los niños como las mujeres cargan a los bebés e incluso realizan los mismos ritos purificadores que las mujeres después del parto. Esta madre masculina se pone una falda y se pone en cuclillas sobre un taburete de parto, mientras gruñe, gime y hace muecas de falso trabajo de parto, el joven, desnudo y reluciente, pintado, ¿no?, con pintura roja, se arrastra bajo la falda y de repente es expulsado entre las piernas de esta madre, de este hombre mayor, mientras todos gritan de alegría. Todos menos el madre, que rápidamente se desmaya por esta labor, ¿no? Los griegos tenían una costumbre similar porque en las vacantes Eurípides hace que el dios Zeus le diga al niño Dionisio, entra aquí, entra ahora en el portal secreto de la vida, misterio sin madre. He aquí, rompo mi propio cuerpo por tu bien. Ven, entra a este, mi útero masculino. Otra, la cobada, costumbre en la que el padre se acuesta durante el parto de su esposa y es atendido y cuidado por el curandero, es una modificación del rito más antiguo en el que el padre realiza los movimientos reales del parto. Dice Margaret Mead, sociedades enteras han construido su ceremonial sobre la envidia del papel de la mujer y el deseo de imitarlo. Algunas culturas van tan lejos como para introducir la menstruación masculina sintética e incluso en la menopausia encontramos un intento de enfatizar un análogo masculino. Continúa Margaret Mead. Para los occidentales criados en una sociedad que ha exaltado a los hombres y menospreciado el papel de las mujeres, todo esto parece inverosímil. Bueno, de vuelta, ¿no? Antes de las Star Wars. Ahora parece más normal. Pero descabellado o no, así es, fue y siempre ha sido el deseo subconsciente del hombre de actuar como lo hacen las mujeres. Capaz le podemos sacar hasta el subconsciente. Esta envidia sexual primordial ha sido la base de la compulsión actual del hombre por menospreciar el papel de la mujer y menospreciar todo lo femenino, en particular las funciones femeninas que tanto desea emular. El hecho de que esta imitación ritual de las mujeres por parte de los hombres es muy antigua lo sugiere el comentario citado anteriormente
Así es como lo hacían nuestros antepasados. Es posible que los antepasados aprendieran la costumbre, así como muchas otras cosas de los antiguos. Sin embargo, es poco probable que un pueblo tan avanzado como los antiguos obviamente eran, pudiera haber inaugurado esos ritos en la forma en que llegaron a practicarse. Debe ser que estas costumbres son una degeneración de algo bastante diferente, que fue malinterpretada. Podría ser que los nativos no estaban imitando una imitación masculina de las mujeres, sino que estaban emulando las funciones naturales, reales de las propias antiguas, las antiguas marineras, las líderes de las grandes flotas que los visitaban, las mujeres. La feminidad de las antiguas culturas marineras, particularmente de sus capitanes y almirantes o almirantas, explicaría una serie de otras costumbres y leyendas incomprensibles que se encuentran en todo el mundo. Hay que recordar que en el mito fue la gran diosa la que inventó el barco, y en todo mito la diosa es sinónimo de ginocracia. Donde reina la diosa, reina la mujer. Si los líderes de los antiguos marineros eran de hecho mujeres, no solo se explicarían los ritos iniciáticos primitivos, sino también la universalidad de la creencia en la mujer como civilizadora y educadora del hombre. Y pasamos a la siguiente parte, que se llama justamente mujer civilizadora, la mujer la civilizadora. Te leo esta partecita. Contrariamente a la pusilanimidad del hombre primitivo, en la memoria de los antiguos estaba la posición exaltada, la divinidad incluso de la mujer. En todo el mundo antiguo prevalecía la tradición de que las mujeres eran quienes poseían los secretos de la naturaleza y eran los únicos canales a través de los cuales fluían la sabiduría y el conocimiento de las épocas. Esta creencia se refleja en la prioridad de los oráculos femeninos, las profetas, sacerdotisas, sibilas, pitonisas, ménades, erinias o furias, chamanas, etc. Las mujeres fueron las creadoras y depositarias de toda la cultura y la fuente de la primera civilización. De hecho, las mujeres arrastraron al hombre a las patadas, protestando, kicking and screaming, se dice en inglés, que no quería. Lo sacaron fuera del salvajismo y lo llevaron a la nueva edad de piedra, como han aprendido la antropología y la arqueología y como siempre han afirmado el mito y la tradición. Las mujeres organizaron el equipo doméstico necesario para machacar el maíz, trillar el grano, peinar la lana, secar las pieles, inventaron la alfarería, el tejido, descubrieron cómo conservar alimentos mediante la conservación en frío o la cocción. Las mujeres de hecho inventaron la industrialización, escribe Buckminster Fuller. Estas tareas de crianza o cuidado, ahora despreciadas por los hombres como trabajo de mujeres, fue de hecho el trabajo de las mujeres, el primer trabajo importante de la sociedad humana. Como decía Graves, se podía confiar en el hombre para cazar y pescar un poco, siempre y cuando no interfirieran en el importante trabajo de la comunidad. Los hombres consintieron esta discriminación, digamos, no por orgullo masculino, sino porque creían, sabían, veían, ella dice creían, pero bueno, que es obvio, que las mujeres eran más capaces de realizar estas tareas que ellas mismas, las mujeres, habían inventado e inaugurado. Los logros que distinguen a la nueva edad de piedra respecto de la antigua son la fabricación de vasijas, el tejido, las telas, la siembra y la cosecha de cultivos y domesticación de animales. Y la mujer hizo el tejido e inventó la alfarería. Más aún, se debe atribuir a ella la plantación y la cosecha de granos, pues mientras el hombre se divertía, ella recogía frutos y nueces y semillas comestibles, y tarde o temprano en algún momento observó que las semillas que caían en el montón luego producían plantas más nuevas y grandes. Así inventó la agricultura y con ella la civilización, pues de la agricultura surgió una comunidad asentada y un excedente de provisiones que permitió a estas pocas
pensar y planificar y construir la civilización. Escribe McGowan, ella fue la única y verdadera engendradora de la nueva edad de piedra, porque inventó las piedras de moler para moler semillas, mientras su hombre era todavía un paleolítico, un salvaje de la vieja edad de piedra. Tal vez observó el desgaste del mortero y de la piedra de moler mientras molía semillas para convertirlas en harina y se le ocurrió la idea de que era posible moler piedras para convertirlas en otros implementos y así inventó también la manufactura. Revisemos, pues, el viejo estereotipo sembrado en nuestras mentes por los libros de texto de estos cavernícolas desgreñados que descubrieron que salando el pescado o al cocinar los alimentos los podría preservar para que no se estropearan, que la arcilla moldeada en ollas y cocida en el hogar permitiría conservar los líquidos, que con las cañas tejidas podrían hacerse cestas, refugios, ropas, recipientes, que las piedras astilladas y frotadas para darle forma harían herramientas o podrían hacer herramientas y utensilios. Corrijamos esta vieja impresión de que fue un hombre melenudo quien vio por primera vez la utilidad del fuego y pensó en formas de conservarlo, utilizarlo y generarlo, que el hombre melenudo descubrió por primera vez que un tronco colocado bajo su carga lo haría rodar e inventó la rueda, que el hombre melenudo descubrió que un tronco flotante soportaría su peso y lo llevaría al otro lado del río y así inventó el barco. Sobre todo, desechemos esta incongruente imagen del hombre greñudo de las cavernas que decora cerámica y cestería con delicados diseños y pinta las paredes de su casa cueva con exquisitas delineados de la naturaleza, porque no fue el hombre, sino la mujer quien hizo todos estos descubrimientos e inventó todas estas artesanías. La mujer luchando eternamente por hacer lo mejor de las cosas, para proporcionar alimento y refugio a sus hijos, a sus crías, a su comunidad, para hacer que el hogar sea cómodo, para suavizar y alegrar la vida y para hacer del mundo un lugar más seguro y más agradable para crecer. Mientras el hombre perseguía aficiones de caza y pesca y celebraba sus reuniones de logia, la mujer iniciaba y llevaba a cabo el verdadero trabajo del mundo. La mujer inventó el trabajo, ya que el hombre primitivo solo era un ocioso, escribe McGowan. Otro, Irving DeVore de Harvard, dice, fue la mujer recolectora, no el hombre cazador, quien alimentaba a la familia primitiva. Como sigue ocurriendo, la actividad del hombre obtuvo la publicidad y causó la mayor impresión para el afuera, pero fue el trabajo silencioso de la mujer el que mantuvo las cosas andando. La mujer era la verdadera proveedora del hogar. Incluso el erudito jesuita Joseph Goetz afirma la antigua supremacía de la mujer. Dice, todo apunta a que el cultivo de plantas para la alimentación se originó con la mujer. Es la mujer quien posee los campos y las viviendas. Los matrimonios son matrilocales. El hombre vive con su mujer en su pueblo o bien se queda con su madre. La economía y la ley giran en torno a la mujer. El universo así centrado en ella es el aspecto vegetal de la naturaleza, con el que a través de la dominación técnica se ha asociado, como lo ha hecho también con los fenómenos meteorológicos y astronómicos que afectan el crecimiento de las plantas y el bienestar de la sociedad. Dice Briffaut, cuando la mujer con su industria e inventiva había permitido finalmente al hombre vivir con seguridad en una civilización liderada, ella dice dominada por la mujer, el hombre estableció la costumbre de apropiarse de sus ideas y comercializarlas. Plus ça change, plus c'est la même chose. Cuanto más cambia, más es igual. Dice, la tierra en sí, sin embargo, siguió perteneciendo a las mujeres y en Europa, incluso en tiempos históricos comparativamente tardíos, el hombre debía acudir como pretendiente a la mujer, pudiendo solo a través de ella entrar en posesión de la tierra. Las palabras más antiguas en las lenguas de todos los pueblos indoeuropeos, palabras que se remontan a la época jinárquica anterior a la separación de las naciones, son las que se aplican al trabajo de las mujeres. Las palabras para hilar, coser, moler grano, el grano en sí, la agricultura, el campo, el arado, para la domesticación y adiestramiento de animales, para el uso del fuego en la cocina,
y de la sal en la conservación de alimentos, para el arte de contar en números, para el eje, el carro, la carreta, el barco, el remo, la construcción de muros, casas y barcos, y el uso de ropa y también de adornos. Además, el mito y la tradición atribuyen a las mujeres todos los inventos y descubrimientos que estas palabras connotan. Y la mitología, repetimos, es el recuerdo de hechos reales vividos por la especie humana. ¿Quién seguirá preguntando por qué todas las cualidades que embellecen la vida se conocen con nombres femeninos? ¿Por qué la justicia, la paz, la inteligencia, la sabiduría, la rectitud, la devoción, la libertad, la misericordia, la nobleza, la inteligencia, la concordia, la calma, la clemencia, la generosidad, la bondad, la dignidad, el alma, la libertad, todas son femeninas? Espíritu dice también. Esta elección no es una invención gratuita o un accidente, sino que es una expresión de verdad histórica. La concordancia entre el hecho histórico, el mito y el fenómeno lingüístico es evidente. Vamos dejando por acá, te invito a charlar sobre estos textos. Te voy a compartir también otros materiales más actualizados, más modernos. Hay hasta charlas TED que ayudan a confirmar, ¿no? Y a ver desde este presente, digamos, estas verdades, este hilo de oro, ¿no? Que atraviesa toda la historia, en la que podemos rastrear la existencia de las mujeres, el siendo, digamos, ¿no? El estar ahí, no paradita esperando que pase el tiempo, sino la acción constante y permanente, ¿no? Esta relación con la vida, em, que ubicamos siguiendo la línea genealógica, digamos, de las mujeres, antes, durante y después del fin del mundo, es decir, el apocalipsis, sombres, el mundo de los muertos vivientes. Nos vemos, gracias.